Cordial saludo para todos. Mi nombre es Angie Lorena Gaitán Castro. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En este video voy a abordar la teoría constructivista del aprendizaje, sus principales exponentes y algunos ejemplos de aplicación en el área de lengua castellana y literatura. Al revisar estas lecturas, considero que el constructivismo no debe entenderse solamente como una teoría psicológica o pedagógica, sino como una manera de mirar al estudiante. No como alguien vacío que llega al aula a recibir información, sino como un sujeto que piensa, interpreta, se equivoca, pregunta, relaciona y construye sentido desde su historia personal. Desde mi experiencia como docente en una escuela rural colombiana, especialmente en la sede La Jagua, esta mirada resulta muy importante porque los estudiantes llegan al aula con saberes propios de su territorio. Los estudiantes llegan al aula con saberes propios de su territorio, relatos familiares, expresiones orales, experiencias campesinas y memorias de las tradiciones huilenses. Por eso, enseñar lengua castellana y literatura no puede reducirse a explicar conceptos gramaticales o literarios. Implica acompañar procesos donde los estudiantes comprendan, dialoguen, lean críticamente y produzcan textos con sentido. La teoría constructivista del aprendizaje plantea que el conocimiento no se transmite de manera mecánica del docente al estudiante, sino que se construye activamente. Aprender no es copiar información o memorizar sin comprender, sino relacionar lo nuevo con lo que ya se sabe, reorganizar ideas y atribuir significado a la experiencia. Desde esta perspectiva, el estudiante cumple un papel activo en su aprendizaje. El docente, por su parte, no desaparece ni se limita a dejar hacer, sino que orienta, pregunta, propone situaciones retadoras, ofrece mediaciones, organiza ambientes de aprendizaje y ayuda a que el estudiante avance hacia niveles más complejos de comprensión. El docente, por su parte, no desaparece ni se limita a dejar hacer, sino que orienta, pregunta, propone situaciones retadoras, ofrece mediaciones, organiza ambientes de aprendizaje y ayuda a que el estudiante avance hacia niveles más complejos de comprensión. El docente ayuda a que el estudiante avance hacia niveles más complejos de comprensión, cuestionando la enseñanza tradicional basada solo en la repetición. Una práctica realmente constructivista debe permitir que el estudiante pense, confronte sus ideas, use sus conocimientos previos, interactúe con otros y produzca una comprensión más elaborada. Entre los principales exponentes del constructivismo se destacan Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel y Lev Vygotsky, each one with fundamental contributions. Jean Piaget aportó la idea de que el conocimiento se construye progresivamente a partir de la interacción entre el sujeto y el medio. Para Piaget, el estudiante no aprende de manera pasiva, sino que organiza y reorganiza sus esquemas mentales mediante procesos como la asimilación, la acomodación y la equilibración. Su aporte es valioso porque permite comprender que los niños y jóvenes no piensan igual en todas las etapas de su desarrollo y que la enseñanza debe tener en cuenta sus formas de razonar. Jerome Bruner propuso el aprendizaje por descubrimiento. Para él, el estudiante aprende mejor cuando participa activamente en la búsqueda, organización e interpretación de la información. En la lectura revisada, se señala que el aprendizaje por descubrimiento se relaciona con metodologías activas, pensamiento crítico, creatividad, solución de problemas y participación del estudiante en la construcción de nuevas ideas. David Ausubel desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Su principal aporte consiste en afirmar que el aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa del estudiante. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Por eso, el docente debe averiguarlo y enseñar en consecuencia. Lev Vygotsky planteó la teoría sociocultural del aprendizaje. Su aporte central es mostrar que el aprendizaje ocurre en interacción con otros y está mediado por el lenguaje, la cultura, los signos y las herramientas. Vygotsky destaca la relación entre pensamiento y lenguaje y la zona de desarrollo próximo como concepto clave para comprender el aprendizaje escolar. Según Bruner, el descubrimiento juega un papel fundamental porque permite que el estudiante no reciba el conocimiento como algo terminado, sino que participe en su construcción. Aprender por descubrimiento implica explorar, comparar, formular hipótesis, hacer preguntas, reorganizar información y llegar a conclusiones propias con la orientación del docente.
Implica explorar, comparar, formular hipótesis, hacer preguntas, reorganizar información y llegar a conclusiones propias con la orientación del docente. Favorece la autonomía, la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la relación entre los saberes previos y los nuevos aprendizajes. Ahora bien, desde una mirada crítica, considero que el aprendizaje por descubrimiento no significa abandonar al estudiante para que descubra solo. En contextos rurales, el papel del docente sigue siendo fundamental. El descubrimiento necesita preguntas bien orientadas, materiales pertinentes, acompañamiento constante y espacios de socialización. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se relaciona directamente con los conocimientos previos porque plantea que el aprendizaje ocurre cuando la nueva información se conecta de manera sustancial y no arbitraria con lo que el estudiante ya sabe. Es decir, el conocimiento nuevo necesita encontrar un punto de anclaje en la estructura cognitiva del estudiante. Esto tiene una aplicación muy clara en el aula. Antes de enseñar un tema, el docente necesita indagar qué saben los estudiantes, qué creen, qué experiencias tienen y qué dificultades presentan. En lengua castellana y literatura, por ejemplo, antes de trabajar el género narrativo, puedo preguntarles qué cuentos conocen o qué leyendas circulan en la Jagua. En lengua castellana y literatura, por ejemplo, antes de trabajar el género narrativo, puedo preguntarles qué historias les cuentan sus abuelos, qué leyendas circulan en la Jagua o qué diferencias encuentran entre una noticia y un relato literario. El reto docente está en convertir esos saberes en puentes hacia nuevos aprendizajes. La zona de desarrollo próximo, conocida como ZDP, se refiere a la distancia entre lo que el estudiante puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con la ayuda de un adulto, un docente o un compañero más avanzado. Permite mirar el aprendizaje no solo desde lo que el estudiante ya domina, sino desde aquello que está en proceso de lograr con acompañamiento intencional. En el aula, aplicar la ZDP implica ofrecer acompañamiento intencional. Esto puede hacerse mediante preguntas orientadoras, ejemplos, trabajo colaborativo, lectura compartida, modelamiento de estrategias, retroalimentación y actividades por niveles de dificultad. La labor docente debe ser acompañar, no etiquetar. Para aplicar la teoría de Brunner, organizaría una actividad en la biblioteca escolar de la sede La Jagua llamada Detectives de la Novela. Esta actividad permite que los estudiantes descubran los elementos de la novela a partir de la lectura y no solo desde una definición copiada en el cuaderno. Además, fortalece la autonomía, el trabajo colaborativo, la expresión oral y el pensamiento crítico. Luego, llevaría al aula 2 textos relacionados con el territorio, una noticia sobre el río Magdalena y un relato literario de la región. A partir de la comparación, los estudiantes identificarían diferencias en intención comunicativa, lenguaje, estructura y personajes. Finalmente, cada estudiante escribiría su propia reseña y la compartiría en la biblioteca escolar en una cartelera titulada Libros que nos hablan desde la Jagua. Esta actividad evidencia la zona de desarrollo próximo porque el estudiante no escribe solo desde el inicio, sino que avanza con el apoyo del docente. Poco a poco, ese acompañamiento puede retirarse para que logre mayor autonomía. Para cerrar, considero que el constructivismo sigue siendo una teoría muy pertinente para pensar la educación actual, especialmente en contextos rurales como el nuestro. No obstante, también exige responsabilidad pedagógica. No se trata de improvisar actividades bonitas, se trata de diseñar experiencias con intención, sentido y acompañamiento. Desde mi rol como docente y líder de biblioteca, estas teorías me invitan a mirar la lectura, la escritura y la oralidad como procesos vivos. Ningún aprendizaje comienza desde cero y todos se fortalecen con la interacción. En la sede La Jagua, la biblioteca debe ser ese espacio donde los estudiantes descubran historias, dialoguen y construyan su propia voz desde el territorio. Ese es el verdadero sentido, ayudar a que los estudiantes comprendan el mundo, pero también a que se atrevan a narrarlo, cuestionarlo y transformarlo. Muchas gracias.